Arrancamos con el 9º programa de Off the Record. Como siempre, por tiempo de San Juan nos podés ver con esta posibilidad que intentamos de conectarnos a través de tiempo streaming. ¿Cómo estás, Fer? Hola Nati, ¿cómo va? Y mira, si me preguntás cómo estoy hoy jueves, Con la peor de las te ondas. puedo decir que no, estoy mal, estoy dolido, pero bueno, no, con la peor de las ondas estaba El miércoles. a las 9 de la mañana, digamos, y yo ya estaba destrozado. Así que bueno. Destrozado. Y sí, porque uno, a ver, ¿qué ideas se hace uno en la cabeza? Bueno, es Argentina contra Arabia Saudita, nosotros tenemos a Messi, De Paul, Di María. Ellos aquí tienen personas de apellidos impronunciables. Entonces, bueno, al menos vamos a ganar. No te digo goleada, pero vamos a ganar. Y no pasó. Bueno, es lo impredecible del fútbol, pero sigue creyendo en la selección usted. Uy, Sí, Dios no mío. sé, fue un silencio muy largo el Del que otro hice. lado, por favor, díganos que alguien sigue creyendo. Yo que sigo creyendo, mire, una militante de la esperanza. No te tenés que poner mal la camiseta. No, si no me la puse, claramente. Muy bien, me gusta claramente. aparte ese verde ahí, medio mexicano el verde. No, Bueno. ay, es verdad, mire, no lo había pensado de ese lugar. tipo selección de México. Pero sí, bueno, hay que darle la cuota de fe que el fútbol se merece. Yo lo voy a conectar con algo de la literatura, debo A ver, decir. está bueno. Voy a usar una frase de Pessoa. Bien. Lo peor de la victoria Mm. es que no es definitiva. Lo mejor de la derrota Es que no es es que no es definitiva. definitiva. Ahí está, claro. Entonces, pensemos que nos va a ir bien, pensemos en Hay modo que optimista. presentar, claro, en modo optimista. No positivo, no ser positivos al pedo, pero sí ser optimistas con que, bueno, tenemos un buen plantel, tenemos un buen director técnico y, bueno, queda jugar los 90 minutos con México y ver qué pasa. Así que cerramos la sección futbolera que me pone mal. No, porque te voy a hacer una pregunta. Ah, Esto obvio que es el terreno de la hipótesis. sí. Pero vos crees que... ¿Qué clase de incidencia pensás que tiene este ánimo generalizado? ¿Incide en la política? Sí, primero que nada, históricamente el fútbol en la política argentina lo ha marcado. En el 78 con la dictadura, en el 86 con Alfonsín, ha llevado esa alegría popular a dar mayor licencia social a determinados gobiernos a los que no les iba bien. Bueno, la dictadura fue nefasta y Alfonsín tuvo muchísimas dificultades, también casi promediando su mandato. Así que el fútbol incide mucho en la política, también en estos momentos incide en los acuerdos. ¿Por qué? Porque la gente está ocupada en el fútbol, todos estamos ocupados en el fútbol. Pero siguen pasando cosas. Nuestros ánimos están en el fútbol, pero bueno, las alianzas se siguen moviendo, los candidatos siguen caminando, siguen hablando entre ellos, charlando. Así que ese es el trasfondo que hay. Siempre va a haber algo así. Vamos a mover el micrófono, que eso es algo ya tradicional del programa, ahí para que se escuche bien. Nos lo indica nuestra cámara ahí. Está atento a todo, Mariana. Así que el fútbol es fundamental. Ahora no sabemos qué está pasando. Nosotros queremos creer que nosotros dos, que nos dedicamos a esto, más o menos sabemos por dónde viene la mano. Pero en general la gente está preocupada por México. Y claramente sí, pero pienso todo lo que va a implicar, ¿no? Sobre todo para San Juan, la finalización del Mundial. Falta, o que termine Es el Mundial, momento de las decisiones. Pero ese es el momento donde se van a anunciar probablemente muchas decisiones. Al menos así lo dejaron ver en declaraciones a la prensa. Al menos así lo dijo el propio gobernador Sergio Uñac. Los dirigentes que han pasado por Sí, acá, después del Mundial. todos dijeron después del Mundial. Obviamente se han alineado opositores y oficialistas en coincidencia con los tiempos del gobernador, porque nadie quiere jugarla antes y quemarse, ni jugarla después y quedar rezagado. Pero bueno, entonces el gobernador decidirá si va por un tercer mandato después del Mundial y el resto de los candidatos o dirigentes también decidirá su Saldrán futuro a la político. cancha, exactamente. ¿Qué tenés para contarme hoy? Mira, hoy vamos a hablar con motivo de nuestro invitado, que lo voy a tener que decir antes. Claro. No va a haber efecto sorpresa ahora. No, pero pueden ir mandando sus preguntas apenas lo anuncia Fer. Es la unión entre Juntos por el Cambio en San Juan y lo que fue, y es muy importante resaltar, lo que fue el Frente Consenso Ischigualasto, los dinosaurios. ¿Por qué? Primero, ¿por qué digo lo que fue? Porque Consenso Ischigualasto se disolvió. El Frente, una vez terminada la elección, y esto lo dijeron todos los integrantes del entonces Frente, se disolvió. Entonces, bueno, ahora han quedado en ese sentido muchos partidos desperdigados, partidos y agrupaciones desperdigadas, y Juntos por el Cambio se mantuvo sólido.
Hay que decir qué partidos son los principales que los componen. En Juntos por el Cambio, Producción y Trabajo es la columna vertebral, que es la de Marcelo Rego, diputado nacional, ex intendente de Santa Lucía, y Fabián Martín, actual intendente de Santa Lucía, de Rivadavia. Actuar, de Rodolfo Colombo y Gustavo Usín. El radicalismo, de Horacio Tello, que ahora también lo va a ocupar a la conducción Eduardo Castro. El bloquismo disidente. Dignidad Ciudadana. El PRO. Y el PRO, que es el más fuerte. Dejemos lo más fuerte para el final, porque ¿qué pasa? Y esto está bueno contarlo. Si bien el partido mayoritario es Producción y Trabajo, es el mayoritario en afiliados, es el mayoritario en estructura, digamos, es el mayoritario incluso en cargos, tiene 3 intendencias y tiene varias diputaciones. Pero el contacto con Buenos Aires, los fondos, la sintonía nacional la tiene el PRO. Entonces, está bien, ustedes tienen la estructura, pero nosotros tenemos el teléfono de Dios, de alguna manera. De la caja. Exacto, también. del dinero. También. Entonces, ¿quién va a bajar el dinero? Y lo va a bajar, por supuesto que los dirigentes nacionales, como lo han repetido 1.000.000 de veces cada vez que han venido aquí, tienen un montón de respeto por Marcelo Rego, lo reivindican como candidato incluso, pero el PRO es el PRO y ellos van a querer tomar el timón de las decisiones, porque son el partido que condujo el país y a nivel nacional el más fuerte. Entonces, bueno, tenemos esos partidos en Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa en el ex consenso Chihualastro? Hay partidos que son un poco más chicos, otros consolidados. Por ejemplo, dentro de los consolidados está la Cruzada Renovadora, que es histórica, que tuvo un gobernador, que tuvo senadores. Y ADN, Acción por una Democracia Nueva, de Martín Tucumán, de José Peluc, que ya ha competido electoralmente, fue un partido que se armó realmente muy rápido y logró cierta estructura. Incluso ganó una intendencia, la de Angaco de Carlos Massa PC. Exacto. Que después Carlos Massa PC arregló con Uñac, arregló con Luis Rueda porque él se manifestó bloquista, aparte tenía cierto pasado en el bloquismo. Entonces, bueno, se fue para ese lado, se fue para el oficialismo. Pero ganó bajo el sello de San Juan I, que era el que conducía ADN de Martín Tucumán. Esos dos son los partidos principales. Después tenemos pequeñas agrupaciones. Tenemos la agrupación PRO, por ejemplo, y la agrupación del radicalismo. En la agrupación PRO, el quien conduce es Fernando Patinella, que es un disidente directo de la conducción de Exoturnejo del PRO oficial. Y en el radicalismo disidente tenemos a Quevedo Mendoza, que es un disidente directo del radicalismo de Horacio Tello y Eduardo Castro. Entonces, inicialmente, cuando nosotros empezamos a barajar la posibilidad, nosotros empezamos a ver que existía la posibilidad de una unión entre los frentes, yo me acuerdo haberme tomado el trabajo el 1 de mayo de este año. Un gran trabajador. Para hablar con cada uno de los operadores del espacio de Juntos por el Cambio. El 1 de mayo todos me dijeron, no, esto, imposible. Nosotros queremos hablar, pero nos molestan ciertas cosas. ¿Qué les molestaba? Bueno, primero que nada, nos tenemos que remontar a las elecciones legislativas del 2021 para ver la principal fuente de molestia. Ellos en el 2021, Juntos por el Cambio, no estuvo muy abierto a una unidad con Consenso Chihualastro, con la Cruzada Renovadora y con ADN. Pusieron excusas en su momento, o no sé si excusas, pero razonamientos que podían ser o no válidos, depende de la óptica del análisis. Por un lado dijeron, nosotros no somos kirchneristas, no tenemos nada que ver con el kirchnerismo, y ustedes lo tienen a José Peluc, dirigente de Acción para una Democracia Nueva, de ADN, trabajando en el ANCOM en esta gestión de Alberto Fernández, que es kirchnerista. Esa fue la primera recuerdo que pusieron. Incluso después Peluc termina renunciando. Y ellos dicen, bueno, renuncia, pero ya era tarde, ya renunció muy sobre el pucho, ya no podemos unirnos. Lo segundo que dicen desde Juntos por el Cambio es, y lo tienen a Abelín. Y Abelín es un buen dirigente, nosotros lo respetamos, pero siempre golpea la mesa. A donde va, él viene y hace esto. Esto fue lo mismo. Golpea la mesa y busca imponer a alguno de sus candidatos. Principalmente, ¿quién? Y bueno, a su hermana, Nancy Abelín, que ya fue senadora, que ya ha sido candidata a gobernadora en varias ocasiones, que no le ha ido muy bien electoralmente en esos casos, pero que tiene un voto del sentimentalismo hacia la Cruzada Renovadora y hacia el apellido Abelín. Sí, incluso hubo una elección donde sacó 12 puntos. Que es una muy buena elección, sí. Más allá de no quedar, es una muy buena elección. Eso pasó en el 2021, no hubo unidad.
Los dinosaurios, como se apodaron en ese momento los de Consenso Chigualasto, porque llevaron una figurita de un dinosaurio a la conferencia de prensa y todos empezaron a decir que hace el dinosaurio y que es el dinosaurio y bueno. Salió, quedó Exacto, el nombre. quedó el nombre. Hicieron el formado y les fue bastante bien para hacer una oposición muy minoritaria. De hecho, sacaron el 8% de los votos y de la PASO a las generales sacaron más votos. Disminuyó el porcentaje, pero sacaron más votos nominales. Lo que dijeron en Juntos por el Cambio inmediatamente fue, bueno, si en la PASO ustedes habían sacado el 8% y a nosotros nos había ido realmente bien, ¿por qué no se bajaron? Se bajaban, a nosotros nos daban el 8 y en las generales, que nosotros quedamos a 2 puntos del oficialismo, ganábamos caminando. Es un razonamiento válido, es una hipótesis, sí, es un hecho contrafáctico muy fuerte. Sí, es una hipótesis válida. A veces no son transferibles los votos. Tal cual, es así. En este armado, el que lo encabezó fue a quien vamos a entrevistar ahora, que es el abogado Marcelo Arancibia y referente del GEN que a nivel nacional conduce Margarita Stolbizer y que está dentro de Juntos por el Cambio. Y ahí vamos al tema de la eventual unidad. ¿Qué pasa? Todos, salvo 2 partidos, Cruzada Renovadora y ADN, el resto de los partidos de la oposición, sean de Consenso, sean de Juntos por el Cambio, están referenciados en exactamente los mismos dirigentes a nivel nacional. Es decir, todos responden a Bullrich, a Larreta, a Alfredo Cornejo, a Gerardo Morales, a Lilita Carrió. Entonces, bueno, hay como un plafón para arrancar. Se hablaba mucho de un acuerdo programático, de bueno, nosotros necesitamos un acuerdo programático, no sé qué. Empezó a haber como charlas, la primera fue la de, que lo recuerdo bien, vino a San Juan el diputado nacional porteño Maximiliano Ferraro, líder en los papeles de la coalición cívica ARI. Y vino y lo primero que hizo fue, no quiero ser egocéntrico, lo primero que hizo fue tomar contacto con tiempo, porque a nosotros nos avisaron, hablamos con él, y lo primero que dijo fue, nosotros venimos a fortalecer la oposición y la unidad de Juntos por el Cambio. Me voy a reunir con Marcelo Orrego y le voy a pedir que abra el juego. Se juntó con Orrego, se juntó 2 veces con Fabián Martín en la municipalidad y entusiasmó de alguna manera a una parte de Consenso Chigualasto. ¿Cuál es la parte que se entusiasma? Bueno, principalmente el referente de la coalición cívica en San Juan, Facundo Guzmán, que fue el que asistió a ambas reuniones. Y en segundo lugar, a Marcelo Arancibia del GEN, que también responde a nivel nacional a Juntos por el Cambio, y vislumbraron una posible unidad. Ahora, esta unidad, que ya está prácticamente sellada entre esos 2 partidos, el GEN y la coalición cívica, dentro de Juntos por el Cambio, dentro de estos 5 partidos, o sea, unidos estos 5 partidos padres de Juntos por el Cambio en San Juan, que es prácticamente un hecho real, no tuvo el seguimiento de ADN y de la Cruzada Renovadora, que son los 2 partidos más importantes y más fuertes de ese frente. También estuvo el socialismo, pero el socialismo se fue. Y algún día vamos a hablar de qué está haciendo el socialismo, porque el socialismo se juntó con PARTE, que es el Partido del Trabajo y la Equidad, se juntó con la agrupación Igualar, se juntaron con un par más que podríamos llamarle el grupo de los no alineados, porque pasaron al peronismo, pero pasaron a un peronismo que no está ni con Gioja ni con Uñac. Entonces, bueno, de alguna manera yo le he puesto el grupo de los no alineados, pero es algo que está en conformación, pero que no está nada claro todavía. Entonces, por eso cuando lo clarifiquemos hablaremos de eso. Volvamos a Juntos por el Cambio. Ya Juntos por el Cambio los ha recibido estos 2. Hay fotos, inclusive. Sabemos que en política una foto implica mucho. Hubo muchas señales, hubo mucha predisposición de Arancibia. ¿Por qué? ¿Por qué digo de Arancibia? Porque él convocó a una especie de charla-debate sobre minería y sobre cosas por el estilo, y asistió Gustavo Fernández de Unidad Ciudadana, por ejemplo. Primer contacto. Después hizo una cena, que ellos no querían llamarle cena, sino como una especie de meeting político, pero fue una cena, en el que participaron los radicales, ya con Horacio Tello a la cabeza, participó Republicanos Unidos de Miguel Arancibia, entonces ya había más conexión con Juntos por el Cambio. Después de estos 2 encuentros, que nosotros los reflejamos en Tiempo de San Juan, ya el camino estaba prácticamente allanado. Entonces, ¿qué faltaba? ¿Qué falta? Y falta la ADN y la Cruzada. Cuando la ley de lemas
empieza a sonar ya muy fuerte, ya estaba el proyecto presentado en la legislatura, ya estaba a punto de votarse, se recuerda ese encuentro que se hizo en el Hotel Viñas del Sol en Santa Lucía, donde toda o casi toda la oposición participó. Es decir, estaba Orrego, Fabián Martín, Rodolfo Colombo, y compañía, Arancibia, Seguí, etcétera, etcétera, y también participó Martín Tucumán. Y entonces, bueno, hubo una foto de Martín Tucumán, Orrego, se sentaron cerca en la mesa incluso. Entonces, bueno, uno piensa, acá hay algo. Y efectivamente hubo algo. Hubo varias reuniones que se hacían los jueves en la noche, en la sede de Juntos por el Cambio, allá por calle Ameguino, Ignacio de la Rosa y Ameguino, con la participación de Tucumán. Pero no llegaron a nada y posiblemente, y esto es por supuesto una especulación, y posiblemente tampoco lleguen. ¿Por qué? Porque hay un factor nacional acá muy fuerte, que es que ADN y la Cruzada, aunque la Cruzada todavía no lo diga, están bajo la órbita de Javier Milei. Y Javier Milei y sus operadores políticos, primero vino Carlos Kikuchi, San Juan, después vino el mismo Javier Milei, y ambos lo dijeron y lo ratificaron, es que no quieren nada con los partidos de izquierda de Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son los partidos de izquierda de Juntos por el Cambio? El radicalismo, el GEN y la coalición cívica. Lo que dice Milei es, cuando ellos pasen a ser de derecha, efectivamente un partido de derecha, una frente de derecha, nosotros podemos conversar, como conversamos con Patricia Bullrich, por ejemplo. Las alas duras, las líneas duras. Sí, yo también tengo la sensación que quizás, al menos de acuerdo a las charlas que uno ha ido manteniendo con algunos dirigentes de la oposición, hay como cierta apertura hacia Martín Tucumán, pero hay cierto cierre de puertas para el operador principal de ADN, que es José Peluc. Que José Peluc estuvo dentro de Producción y Trabajo, fue diputado por Producción y Trabajo. Colaborador estrechísimo de Roberto Basualdo. Exactamente, pero parece que no se llevan. No se llevan. Por algo se fue. Con la dirigencia de Producción y Trabajo, es decir, con Marcelo Orrego y con Fabián Martín. Así que no sé si haya chances aparte de lo nacional. Yo creo que no, a menos que Tucumán decida irse y dejar ADN. Muy difícil. Sí. Muy difícil porque... Yo creo que es la única posibilidad para que eso termine sucediendo. Exacto, completamente. Pero es muy difícil. Tucumán participó con Javier Milei, estuvo en una reunión de empresarios. Más allá de que es cierto que hay mayor predisposición de Tucumán a una unidad de Juntos por el Cambio, y Peluc no, Peluc está cerrado en ese sentido, o por lo menos es lo que dicen desde su entorno. Aunque esté cerrado, bueno, Tucumán termina concediendo. Él dice, sí, yo quiero ir con Juntos por el Cambio, me estoy abierto al diálogo y todo eso, pero bueno, vamos a hacer lo que el partido decida, y bueno, en eso está la decisión muy importante de Peluc, que parece que es contraria a la unidad con esta supuesta izquierda, San Juan entre muchas comillas, porque no son partidos de izquierda, y lo sabemos, pero bueno, yo diría que no hay que ni esperar. Ya tenemos prácticamente conformadas las situaciones. Incluso ADN y la Cruzada Renovadora, lo dijimos en una nota de tiempo hace un mes atrás, ellos van a poner su propio candidato a gobernador. Entonces ya está. Y hay muchos espacios de seguidores de Milei que se están armando en los departamentos. Entonces también van a proponer candidatos a intendente. Podrían hacerlo bajo un sublema dentro del lema Juntos por el Cambio. Podrían hacerlo, pero perderían inmediatamente la marquesina nacional que les da Javier Milei. Sí, así que veremos y le preguntaremos a Marcelo Arancibia, ¿qué va a hacer? ¿Qué opina? Claro, él sobre todo en el último tiempo, en los últimos días, trascendió que él podía abrir una línea interna dentro del mismo Juntos por el Cambio, también compitiendo como un sublema. Esto es importante porque él fue el candidato a diputado nacional que sacó el 8%. Él fue la cara, la figura. Más allá de la estructura, por supuesto, que le puso ADN, que le puso Cruzada, que le puso el pro disidente, el radicalismo disidente y el mismo GEN, él fue la cara, el discurso, ese discurso tan virulento en contra del kirchnerismo, en contra de la corrupción, a favor de ciertos valores democráticos y republicanos. Entonces, bueno, quizá algo de los votos que sacó en ese momento se lo deben a Marcelo Arancibia. Ahora, ya en un ratito, en unos 12 o 13 minutos, va a estar acá y le vamos a consultar. Les voy a contar un poco cómo
primero viene una buena noticia y después vamos hacia atrás, ¿no? Porque hay toda una trama en algo que parece tan sencillo como el funcionamiento de un tomógrafo. Es un tomógrafo especial, no es cualquier tomógrafo, sí. en el ex hospital español conocido como CEMEC. Es decir, es un gran polo lo que se quiere hacer allí en el CEMEC, en el ex hospital español, relacionado específicamente con la medicina de avanzada, para realizar diagnósticos con este tomógrafo en particular, que costó $1,5 millones. Sí. O Una sea, compra muy grande que hizo la provincia. una compra muy grande. No hay aparatología similar en ninguna clínica privada en la provincia de San Juan. Dicho sea de paso, todas aquellas personas con problemas neurológicos, con problemas oncológicos y con problemas cardiológicos severos, para hacerse estos estudios tenía que irse. Exactamente. Tenía que irse de la Porque provincia. este tomógrafo lo que permite es una detección temprana. Temprana y a su vez con cortes muy específicos que, bueno, para aquellos que hacen diagnóstico por imágenes, para aquellos médicos que se dedican específicamente a eso, pueden analizar otro tipo justamente de imágenes que proporciona este tomógrafo PEC, así se llama. Este tomógrafo, bueno, como dijimos, lo compró la provincia de San Juan, costó $1,5 millones. Hubo 3 licitaciones para comprarlo, te cuento. No fue fácil, diría. No fue fácil, hubo una primera licitación en la que se presentó Siemens, que es la empresa que terminó ganando finalmente. Se presentó Siemens y se presentó General Electric. Esa primera licitación quedó desierta porque no satisfizo ninguna de las ofertas a el gobierno. Luego hubo una segunda licitación, esa licitación quedó desierta, y luego una tercera, y en esa tercera licitación finalmente Siemens gana. Bien. Y bueno, termina vendiéndole el aparato a la provincia de San Juan. El aparato llegó, comenzó la instalación y allí empezaron los problemas. Bien, porque entiendo que no funcionó inmediatamente. No podía armarse totalmente. Bien. Porque faltaba una plaqueta. Y estos aparatos, pensemos, no es una plaqueta que va a comprar en la ferretería. No. Es una plaqueta que tiene que llegar del exterior. Sabemos los problemas de importación que hay en el país. Entonces generó, obviamente, la imposibilidad de que este tomógrafo funcionara. Se pensaba que estuviera instalado y funcionando en el primer trimestre de este año, y recién ha podido instalarse y funcionar correctamente esta semana desde esta semana. O sea, hubo un gran retraso. Y muchos meses de retraso. Muchísimos meses. Muchos pacientes que se han quedado sin la posibilidad de acceder a ese diagnóstico prematuro que hay. Y los tuvieron que mandar a otras provincias, con lo que implica cuando estás enfermo. O sea, no pensemos. Un desgaste muy grande. Es un paciente, es una historia, es una cabeza, es un corazón. O sea, lo que hoy es emocional y está en un momento muy complicado. Entonces, eso es lo que se pensaba, ¿no? Y por eso era la urgencia de tener este tomógrafo allí en el ex hospital español. Ante estas inconsistencias y ante la falta de respuesta por parte de Siemens, cuando le decían, bueno, por favor, a través de una carta de documento, coloquen la plaqueta, terminen la calibración del tomógrafo. La calibración es una calibración especial, obviamente, que realizan especialistas, no lo puede hacer cualquier persona. No hubo respuesta. Entonces la provincia envió una carta de documento. Una carta de documento que la arma Fiscalía de Estado, obviamente en consonancia con los funcionarios del Ministerio de Salud. Se envía esta carta de documento, hay una reunión prevista en una primera instancia en Fiscalía de Estado. ¿Y qué es lo que pasa? Faltan los representantes de Siemens, no van, los dejan plantados. Fue esa reunión en la que estaba, discúlpeme, la figura de Jorge Albo, el fiscal de Estado. Estaba Jorge Albo, estaba su equipo técnico, estaba todo preparado ya en la Fiscalía. Y los pocillos puestos. Claro, todo. Ya estaba todo esperando y no aparecieron. E incluso hubo algunos periodistas que estaban cubriendo en las afueras que dijeron, esto hay que tomarlo con pinzas, son rumores por supuesto, que pasaron varios autos de la empresa que después Albo reforzó esa teoría, dijo, el gerente general de Siemens está acá en San Juan en estos momentos, y pasaron los autos y bueno, pasaron nomás, vieron que estaba todo organizado y siguieron de largo, un desplante grande para el gobierno. Sí, está, la verdad, el gobierno bastante enojado, bastante enojado. Incluso se pudo escuchar allí a algunos de los abogados de Fiscalía de Estado usando terminología que usualmente no ocupan. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pensaban multarlo a Siemens, ponerle una multa de $260.000. La multa es por la demora, por el incumplimiento del contrato. Pero hubo ciertas reuniones durante todo este tiempo que sí se dieron con la gente de Siemens, con la gente de Fiscalía de Estado y con el Ministerio de Salud.
Y terminaron arreglando el funcionamiento del tomógrafo al menos. Claro, porque faltaba esa pieza que era el activímetro, que yo me acuerdo que era fundamental, no estaba, había que traerla, ellos no la traían, el gobierno dijo, bueno, mirá, no la querés traer vos, la traemos nosotros, pero por Dios, esto hay que ponerlo a funcionar. Eso, claro. Esa es la dificultad, Sí. o sea, no es solamente la llegada de la pieza, sino la instalación, la calibración. Sí. Bueno, se dieron un par de reuniones, estas reuniones estarían llegando a buen puerto porque Bien. aún no termina de definirse y de culminar este conflicto, no termina de haber un acuerdo general, pero la buena noticia es que el tomógrafo ya está funcionando y ya está haciendo pruebas en pacientes en el ex hospital español. Y a su vez, en estas reuniones que hubo con la gente de Siemens, reuniones que tenemos que pensar que la relación de Siemens con el gobierno continúa, porque son ellos los que colocaron el tomógrafo y son ellos los que tienen que hacer todos los service técnicos. Claro. O sea, no es una relación que se puede cortar así como así, no hablemos nunca más. Exactamente, nadie conoce mejor la máquina que ellos, entonces bueno, hay que... Y sí, y en Superoff dicen que aparentemente no se va a aplicar la multa de $260.000. Claro. Sería una multa bastante menor, la que estarían trabajando en estos momentos, solo para llegar a un acuerdo, ¿no? Y que todo termine en forma pacífica y que se sigan realizando todos los avances y todos los laburos y los trabajos que se tienen que hacer en este aparato en particular. Así que está funcionando, pero toda esta trama aún no termina. Veremos qué es lo que finaliza, cómo finaliza este episodio número 60 más o menos del tomógrafo del ex hospital español. En un momento desde Siemens mandaron un mail. Sí. con un acuerdo redactado ahí de momento, y en Fiscalía de Estado dijeron, pero esto es algo público, mándenme un documento, un papel, traigan a alguien, a un secretario, no me pueden dejar esto volando por acá. Fue como una relación realmente complicada. Y el gobierno, bueno, supo surfearlo un poco y poner en marcha algo que le había costado un montón de dinero a la provincia. Sí, así que bueno, veremos cómo termina esto. Yo creo que va a haber acuerdo, al menos eso es lo que dicen en voz bajita. Porque, bueno, después de tanta espuma... Claro, después ahora... tampoco podés salir a decir, no acordamos ni multa, no. No. Algo tiene que pasar. Eso no puede suceder. Así que, bueno, este es el momento de hoy con el tomógrafo y ya se están haciendo pruebas, como hemos dicho, ya hay pacientes que han pasado por allí y ya han tenido sus primeros resultados. Así que, bueno, esa es una buena noticia. Perfecto. Yo tengo que hacer una especie de corrección a un comentario que hice el programa pasado. Estábamos hablando de chimbas, vino Fabián Gramajo, y yo dije que uno de los dirigentes de Mario Torrejón, el pastor Mario Torrejón, que bueno, que está enrolado dentro de Juntos por el Cambio, con Marcelo Rego, que es uno de los potenciales candidatos, para mí quizás sea uno de los candidatos a intendente, tenía entre sus filas a Manuel Chávez, que era de ADN. ¿Qué pasó? Resulta que Manuel Chávez no solo no está ahí, sino que es una especie de socio fundador de ADN y que está trabajando para la intendencia por el partido de Milei. O sea, a ver, esto que se entienda, más allá de ADN sí, ADN no, acá lo que vende es Javier Milei. Entonces está como formando un equipo que lleve la propuesta de Javier Milei a los barrios, a todo eso. Lo que dice Chávez es, nosotros reconocemos la buena gestión de Fabián Gramajo. Fue lo primero que dijo, porque la verdad que no puedo partir hablando mal si quiero construir algo. Suele pasar en chimbas. La verdad que la mayoría de los opositores hacen leves críticas. Hacen críticas al presupuesto, que dicen que quizá no se gasta con la regularidad que debería gastarse, o hacen críticas a determinadas obras que hace la provincia, pero nunca terminan de pegarle con virulencia. Manuel Chávez empezó así, dijo, ha hecho una buena gestión. Nosotros tenemos un problema muy grande en Chimbas, que es el de la seguridad, que es el que nosotros queremos apuntalar. Es algo que tiene mucho sentido, porque el discurso de Javier Milei a nivel nacional también pasa por ese brazo duro de la seguridad, del orden, más allá de si Banco Central sí o Banco Central no, también pasa por ese lado. Y dentro de los candidatos que tiene, él podría ser, digamos, él ya fue concejal del Pepe Camacho, fue concejal del Pepe en esa época y se recicló e intentó ser candidato a intendente ya. Esto es rarísimo, del kirchnerismo al mileísmo. Él en realidad lo que dice es, yo apoyaba un proyecto municipal. Yo apoyaba un proyecto municipal.
Y ahora, bueno, no solo no lo apoyo, sino que estoy construyendo una alternativa, todo discursivamente conforme a la ley, digamos, a lo que tiene que decir de rigor. Pero dentro de estos potenciales candidatos, en los que bueno, figura él, figura otro pastor, figura Sebastián Pontoriero, que es el dueño de una quiniela muy conocida allá en Chimbas, está Alberto Pelletier. ¿Quién es Alberto Pelletier? Es el hermano de Daniel Pelletier, que es el propietario de Cabral Mayorista. Si tiene incidencia Alberto, no en la empresa, bueno, eso tenemos que preguntárselo directamente a él. ¿Cuál es la relación con su hermano? Si es buena, si es mala, también. El dato fáctico, el dato duro es que son hermanos. Entonces sería el hermano de un conocido empresario, es un potencial candidato de Javier Milei en Chimbas. Que esa es la nota que ya vamos a comentar mucho más y ya la vamos a extender, ampliar y meterle más rosca ya en tiempo de San Juan. ¿Tenés otro tema? ¿Te juntaste con un dirigente? Me junté con un dirigente, la verdad que tengo que decirlo, muy interesante. Con mucha historia. Exacto. Mucha historia, sí, mucha trayectoria. Eduardo Barrera. Eduardo Barrera es sanjuanino y llegó a ser secretario de Minería de la Nación durante el gobierno de Raúl Alfonsín, durante el gobierno del radicalismo. Un sanjuanino allí. Él lo primero que dice es, nosotros llegamos a la secretaría y no explotábamos ni un gramo de oro. No teníamos, no era nuestra política, estábamos dejando pasar la minería. Y cuando nos fuimos, el cambio más grande que hicimos fue que de unos gramos pasó a ser unos kilos. Pero lo importante fue que encendimos una máquina que estaba dormida en la Argentina. Y lo que propusimos fue que ese oro fuera directo al Banco Central, digamos, que no fuese un oro de especulación. Sí, o que lo comercializara directamente a la empresa que se hace cargo de la explotación de la mina. Exacto, que es como funciona ahora. Sí. Esa es la principal diferencia que tiene. Y la verdad que es un tipo muy interesante no solo por sus ideas, él en realidad es ingeniero en minas, nació en Rivadavia, apenas terminó la carrera se fue a España a hacer un doctorado en minas también, después empezó a trabajar en el Banco Mundial, el Banco Mundial lo llevó a Naciones Unidas lo trajo a la Argentina empezó con los contactos y es así como conoce a Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín agarra y le dice, bueno, pibe, tráeme una propuesta. ¿Por qué digo pibe? Porque tenía 30 años. Dice, bueno, pibe, tráeme una propuesta. Él confecciona la propuesta, se la lleva, vuelve a España. No tenía mucha expectativa. Y lo llaman de acá. Gana Alfonsín las elecciones y le llama y le dice que se venga. Y viene y se hace cargo. Y es uno de los funcionarios nacionales que duró los 5 años y medio de gobierno que promedió el gobierno de Alfonsín. Y tuvo un rol muy importante acá en San Juan, porque el alfonsinismo, de alguna manera, le faltaba un poco de operación política en la provincia. Entonces, ¿qué hizo este joven? 31 años tenía en ese momento. Fue entablar conversaciones con don Leopoldo Bravo, armar una alianza, radicalismo, bloquismo, que lo iba a llevar, por ejemplo, como bloquista a Marata, a Juan Gilberto Marata, como vicegobernador, y se le complica la cosa, porque él va a Buenos Aires, habla con Alfonsín y le dice, bueno, nosotros nos dieron, Bravo nos dio el candidato a gobernador y nos dio el candidato a senador, estamos hechos. Y que Alfonsín lo mira y le dice, bueno, hombre, no le hubiera pedido tanto. Casi como si fuese una especie de premonición, porque el armado le estalló. Le estalló porque la juventud radical no estaba con ganas de tener un candidato a gobernador de ese estilo. Ellos querían imponer el propio. Entonces lo echaron por tierra. ¿Quién gana las elecciones? Gómez Centurión, nada que ver. No era ni el candidato de Bravo ni el candidato del radicalismo. Gana alguien que era apoyado por cierta facción bloquista, también porque él es del bloquismo, pero que no era apoyado orgánicamente por ninguno de los dos. Entonces dice, bueno, ese me salió mal, digamos. Fue la jugada que no pude terminar de concretar. Mirá qué linda historia, la vas a poder leer en Tiempo de San Juan completa y también hablando sobre los proyectos mineros de ahora. Claro, porque él es un experto minero, habla de la minería, de José María, del cobre, de la transición energética, le da realmente mucha manija a la transición energética, que es en lo que él se especializa, y vamos a necesitar cobre, aluminio, necesitamos que todo el sistema pase a ser eléctrico, porque no nos quedan muchos años. Él dice, en 8 años el calentamiento global va a ser irreversible ya, el calor, imagínense, hoy hace 41 grados, acá en San Juan va a terminar
haciendo en 8 años 53. Hay que ver. Así que bueno, la puedes leer allí en Tiempo de San Juan. Yo en 2 minutos, bien cortito, porque ya no está nuestro entrevistado, voy a contarte un poquito sobre la perlita histórica. ¿Qué estaba pasando un 24 de noviembre del 2019? No sé. Alberto estaba juntándose con Georgieva para hablar sobre el FMI, para intentar hacer un acuerdo previo a su asunción el día 10 de diciembre del 2019. Claro. Evidentemente, bueno, no terminó No, el no hubo- acuerdo no tal hubo cual acuerdo se en ese pensaba. momento, claro. Tal cual se pensaba, porque después también incluso implosionó dentro del justicialismo y dentro del peronismo, del Frente de Todos, un gran conflicto que nuevamente marcó las diferencias entre el kirchnerismo. Fue lo que y marcó la salida de Guzmán, que Exactamente. Cristina fuera sindicada como alguien que lo bastardeaba a Alberto. También el fin del cuento del albertítere, porque decían, bueno, hace todo lo que dice Cristina, pero bueno, por lo visto no hacía lo que decía Cristina porque Cristina le tiraba con todo después como no me estás haciendo caso. Así que hace 3 años se estaba dando esta reunión, este escenario, un escenario también como de mucha esperanza dentro de cierto sector de la población que tenía expectativas de un gobierno que pudiera mejorar las condiciones de la inflación, por ejemplo, con el tema cambiario. Bueno, hasta ahora El asado, eran épocas de asado. Hasta ahora, bueno, no estaría pasando, al menos eso son es lo que dicen los números. Los números dicen que vamos a cerrar este año con más de un 100% de inflación. Y el 6 de diciembre del año 2019, Alberto, lo quiero leer un poquito, Textual, claro. anunció su gabinete. Un gabinete del que se le fue Y no sé quién el queda. 90%. Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Ese quedó. Sí, pero en otro lado. Sí, bueno, lo movieron, pero quedó. Felipe Solá, ahí está, Cafiero. Chao. Ah, no. Guado de Pedro, sí. Guado de Pedro sigue en el interior. Martín Guzmán, chao, No. con escándalo, con renuncia por Twitter, un lío bárbaro. Mientras Cristina daba un discurso. Luis Sí, Basterra, sí. en Agricultura, No, también chao, se fue. también, adiós. Juan Cabandier, ese sigue. Sí, sigue en ambiente. Exactamente. Roberto Salvarez, en Ciencia. No, No está. Tristán Bauer, también sigue. también sigue. Sí, sí. Agustín Rossi, en Defensa, no sigue. Agustín Rossi lo movieron. Lo movieron porque se postuló a candidato a gobernador en provincia de Santa Fe y a partir de allí terminó en su lugar en Bielsa, si no me equivoco. Bien. Perfecto. Matías Culfas, chao. No, se fue. Un escándalo tremendo con la nata en el medio, Clarín. Daniel Arroyo, tampoco. María Eugenia Bielsa, en Vivienda. No, esa fue la primera en irse, creo. En la primera, Ella fue la creo que no primera, duró sí, ni un año. Sí, sí, que después se vino Ferraresi, que después Ferraresi ahora también se va. Terminó yéndose y ahora está. Quedó su secretario. Exactamente. Nicolás Trota, tampoco, en educación. Marcela Lozardo, está en algún país por allí como embajadora. Estaba en justicia y ahora ya, bueno, ya no está en Elizabeth Gómez Alcorta, tampoco. También se fue con un tema de los mapuches en el medio, sí. Gabriel Catopodis. Gabriel Catopodis creo que está. Sí, sigue. Catopodis Ginés está. González García. Bueno, tuvo el problema de las vacunas VIP. Pese a que llevó una buena campaña de vacunación Sí. a nivel nacional. Pero bueno, parece que vacunó Y fue a- claro, Horacio Berbisky. Horacio Berbisky. El pez por la boca muere. Sabina Frederick, tampoco. Tampoco. Claudio Moroni en trabajo, hace poco se fue. Sí. Mario Meoni en transporte, él falleció. Sí. Y Matías Lames, que sigue. Que ¿Te sigue. parece Bueno, que son es el que 6. mejor gestión ha hecho? Por lo menos no, claro, nadie le pega. Bueno, eso es lo que tenemos para decir. Y están los previajes también, que Sí. es algo halagado. Es como, viene bastante San Juan, siempre pondera San Juan como una tierra de deporte y turismo, así que bueno, tiene una buena relación con la provincia. Que por no lo quedó menos. mucho el gabinete. No, 6. Vamos a recibir a Marcelo Arancibia, Abogado, abogado. expresidente del Foro de Abogados, Así que ex vamos. candidato a diputado. Por favor, Un dirigente Ahí vamos, a la político. silla. Hola, ¿Cómo estás, Dirigente del Marcelo? GEN. excelente, ¿Todo bien? excelente. Bueno, acá no paramos, ¿viste? Porque no se puede, es streaming. Todo se ve. En mi caso no se nota si estoy sentado o estoy parado. No, somos todos chiquitos. Es La para otra vez vino comodidad. Delia de Papano, 1,80, le dijimos siéntese por Dios. Era imprescindible que se sentara Delia porque la verdad que yo nunca la había visto, no había tenido el gusto de hablar con ella y fue como me sorprendió cuando entró ahí y digo, bueno, Una gran dirigente y una gran política y una gran legisladora sí, en la sí, década sí. de los 90. Es algo que dice la mayoría del arco opositor en general, siempre la reivindica por sus discursos, por su vehemencia en la Cámara de Diputados. Sí, hay una crisis en la dirigencia femenina en la provincia de San Juan. Ujú. Figuras como Nancy Abelín, Gladys Posleman, Situor,
Adelia Papano, Fátima Usair, hoy no abundan, porque no eran solamente muy buenas legisladoras, eran políticas en términos completos. De carrera también. Grandes oradoras, muy inteligentes, muy cultas, que tenían sus votos. ¿Y por qué no abundan? Se lo tengo que preguntar. Bueno, fíjate que las leyes de paridad de género en términos electoral, que es una ley de discriminación positiva, se entienden que se la sanciona para darle la posibilidad que la mujer emerja y logre ocupar espacio de poder en los mismos términos y a la misma altura que los hombres. En San Juan no ha funcionado, en La Nación sí. Está Cristina, Carrió, Stolbizer, Burlich, Ocaña. Abundan. Camaño, siempre nos olvidamos, sí. Hay muy buenas legisladoras en el Congreso de la Nación, tal vez no tan conocidas como las que he mencionado, pero evidentemente algo ha pasado. Tal vez tengamos que ir a los partidos políticos, que no son los que permiten el surgimiento, la promoción de dirigentes mujeres en las estructuras partidarias, y por eso, bueno, no se ven reflejadas en las legislaturas o en los espacios de poder concretos, como sí había en la década del 90. Y en ese momento, en la década del 90, no había ley de paridad de género. Claro. Bueno, sucede muchas veces que aquí en San Juan se ve en todos los partidos de la oposición y del oficialismo que hay cierto padrinazgo, que las mujeres necesitan cierto padrinazgo masculino que les diga, bueno, vos andás en este lugar, yo te voy a poner acá, vos vas a decir lo que yo diga. Es algo como que se repite en muchas situaciones. Bueno, eso es porque los partidos políticos en la provincia de San Juan son instituciones muy antidemocráticas. Vos lo has definido. El tema de que alguien tenga que conseguir, sea hombre o mujer, joven o viejo, un padrinazgo dentro de una estructura partidaria para acceder a un espacio de poder. Ese espacio de poder no se consigue por mérito, sino por cuña, por tener un padrino, tener un acomodo, y queda en manos de un grupo muy reducido de dirigentes políticos que tienen criterios entre cuatro paredes para decidir a quién premia y a quién no. Y esto es producto de que, bueno, el sistema de partidos políticos, que es la base fundamental de nuestra democracia constitucional, ha fracasado, está fracasando y no da oportunidades, no solamente a las mujeres, no da oportunidad a los jóvenes para poder destacarse en la política. ¿Y esa oportunidad qué significa? Igualdad de posibilidades para competir. Si en los partidos políticos funcionaran, hubieran internas, las PASO, la LEMA, la interna, lo que sea, permitiese el surgimiento de dirigentes políticos a partir de que no tenés que pedir permiso o no tenés que tener un padrino, sino porque te presentás y demostrás que sos capaz, bueno, seguramente tendríamos una mejor calidad en términos generales de nuestro dirigente político. Yo creo, y en esto soy muy crítico y asumo la crítica que me corresponde, pero el nivel político en San Juan es muy bajo, es muy poca la calidad política en San Juan, y uno lo puede ver en la legislatura provincial, en los consejos liberantes, donde no se destaca el debate, la confrontación, en el buen sentido de la palabra, que es la confrontación de ideas, de posiciones, de visiones de presente y de futuro y de propuestas. Quien hace periodismo parlamentario seguramente puede contar miles de anécdotas de que hace 20 años, tal vez los últimos diputados picantes que tuvo la provincia de San Juan fue Alfredo Castillo y Marata. Claro. Pero a partir de ahí, bueno, la legislatura se ha convertido en una escribanía del oficialismo. ¿Por qué? Porque el oficialismo consiguió algo que no era natural y no era común en la provincia de San Juan en su vida legislativa parlamentaria. Logró una mayoría absoluta. Claro. No necesita hacer política en el sentido de conversar, dialogar, acordar o confrontar en términos parejos, digamos, de los votos que necesita para sancionar normas. Pero tampoco la oposición se ha preocupado mucho de utilizar esa herramienta, el discurso, el relato, la narrativa, la confrontación en estos últimos 20 años, como para destacar, bueno, que hay un modelo distinto al que tiene el oficialismo y que eso permita el surgimiento de nuevos dirigentes. Y esto lo vamos a ver en la ley de lema, porque la ley de lema desplaza la calidad de la democracia, es decir, el debate, por la cantidad. El ciudadano se va a ver abrumado de que en su departamento, en vez de haber 3, 4, 5 candidatos que te permita tener la atención de ese debate y participar de ese debate, va a tener 50 candidatos. Y cuando tenés 50 candidatos, lo que se impone es el griterío o el marketing, el mercadeo, la movilización, la estructura del aparato, y no la posibilidad de escuchar, de compartir o no un discurso, una propuesta,
Y bueno, eso termina reflejándose en la calidad de nuestro sistema institucional. Y digo una cosa más, Sí. yo he empezado a advertir en las redes sociales que fundamentalmente los funcionarios de la provincia que ya se han puesto el traje de candidato recurren al bingo como una manera de relacionarse con el ciudadano. El bingo, clásico, un clásico del peronismo sobre todo, sí. Yo creo que no. El peronismo, que ha sido un movimiento y que ha movilizado y que llevaba a la gente a escuchar un orador, a una propuesta, igual que el radicalismo, pero lo que yo veo que este oficialismo, sus funcionarios que ya son candidatos, no pueden conectarse con el ciudadano, entonces tienen que recurrir a exacerbar la ludopatía de la sociedad, una sociedad empobrecida que probablemente no puede comprar una media docena de vasos porque no le alcanza, entonces va a la convocatoria de un puntero político, dice, mira, va a venir tal candidato, vamos a hacer un bingo, y capaz que te lleva media docena de vasos, y la gente no va a escuchar al político, va a ver si tiene la suerte, el azar, y se lleva media docena de vasos, o porque además, bueno, hay gente que cree que el casino, las tragamonedas, el quincey, la quinela, es la salvación de lo que no te puede dar el trabajo. Entonces yo creo que ahí habría que hacer una profunda reflexión la política y los políticos que están ya en campaña y meditar esto, porque hacer política con la ludopatía no es bueno. No es bueno porque la gente no va a escuchar, sino va a ver si se puede salvar o puede lograr algo que no consigue con el ¿Pero a trabajo. usted le parece que solo eso pasa en el peronismo? No, pasa en muchos sectores políticos, incluso de la oposición, y creo que estamos a tiempo de evitar hacer un daño, porque la sociedad está muy enojada con la política y con los políticos, y con mucha razón, porque muchos de esos que están haciendo campaña de esta manera, hace mucho tiempo que están en el poder y no saben lo que es ganarse una moneda en la calle. Y hay además una subestimación y hay un trato a una persona no como un ciudadano, sino como una mercancía, un cliente. Y eso no es bueno. Entonces, tal vez ahí están las causas, las razones de por qué no surgen nuevos dirigentes políticos entre las mujeres, entre los jóvenes. Y bueno, siempre tenemos casi el mismo staff político en las últimas décadas. La casta, que para mí es un sinónimo de privilegio. Entonces, si tener el privilegio de estar en el Estado y hacer política, bueno, tratar de separar la institución, la conexión con la sociedad, y bueno, te juntarás con 5, con 10 personas, tal vez no con 500, que van a ver si pueden sacarse un premio importante y hablar de política, escuchar, porque está pasando cosas muy serias y muy graves en la sociedad sanjuanina. ¿Cómo hiciste en el 2021? Porque en el 2021 vos dirigiste, vos fuiste la cara visible del armado de Consenso de Chigualasto de las elecciones legislativas. Sacaron un nada despreciable 8%, siendo opositores. ¿Cómo fue la campaña en ese momento? Bueno, fue así, muy intensa. Nosotros recorrimos muchísimo la provincia y hacíamos reuniones con 3, con 30, con 300 personas, dando un hilo de esperanza entre un presente deprimente y un futuro que es muy incierto, muy angustiante. Y yo creo que ese voto que logramos, que lo mantuvimos, incluso sacamos un poco más de voto en la general, fue porque transmitimos a la sociedad nuestra convicción de ser opositores a nivel nacional, pero también a nivel provincial. Y empezábamos a mover esta estructura donde no hay nada más aburrido que un proceso electoral. Yo hace mucho tiempo me alejé de la política, yo fui concejal de la capital entre el 2003 y el 2007, era muy joven, y me retiré de la política. Después el tiempo me llevó al foro de abogados y cuando volví a la política en el 2021 me encontré con algunas cuestiones que me preocuparon. Por ejemplo, la falta de diálogo entre la dirigencia política. O sea, la dirigencia política de San Juan dialoga poco, al menos no lo hace en forma pública la sociedad, y esa falta de práctica del diálogo, de la conversación entre los que pensamos medianamente igual, recordemos que no se pudo hacer un gran frente opositor, porque en ese momento Juntos por el Cambio entendió que no le sumábamos nada. Sumaron un 8%, sí. Se perdieron un diputado nacional por no haber entendido la realidad sanjuanina en ese momento, pero también tenemos un oficialismo que no sabe, no quiere conversar, debatir con la dirigencia política opositora. Entonces, esto hace que la democracia no sea colaborativa, y cuando no es colaborativa, bueno, las consecuencias las paga la sociedad. Sí, consenso. ¿Juntos por el Cambio entendió ahora? Sí, ha entendido, primero porque ha leído el resultado electoral del 2021, esto casi en matemática,
42 más casi 9 que sacamos nosotros, bingo, mayoría electoral que hubiese significado institucionalmente a nivel nacional que San Juan, en vez de aportar un diputado, aportaba 2 diputados nacionales. Y eso era que Juntos por el Cambio, el diputado de la Nación tenía la primera minoría. Eso significa que se perdió, por no haber entendido eso, que en el Congreso de la Nación las principales comisiones debieron haber estado presididas por el bloque mayoritario, que era Juntos por el Cambio. Le faltó un diputado. También controlar o manejar las comisiones bicamerales entre el Senado y la Cámara de Diputados. En la provincia de San Juan estoy convencido que si nosotros le hubiésemos propinado una derrota electoral al frente de todo, hay cosas que hoy no se hablarían, por ejemplo, la 4ª reelección consecutiva del gobernador Uñac. Hay sectores del uñaquismo que lo están proponiendo, eso no sería una discusión, y creo que estaríamos hoy, pero muy firme y muy convencido en saber de que en el 2023 garantizábamos la alternancia en el poder. Dicho de esta manera, a los amantes del box, a nuestro contendiente lo hemos dejado en pie, cuando podríamos verlo noqueado. Bueno, no se entendió. La democracia es ensayo y error, hoy sí se ha entendido y se ha comprendido de que acá ha pasado cosas muy graves después de esas elecciones. El haber eliminado los términos que se lo eliminó a las PASO, el haber roto un acuerdo político del año 99 que decía entre todas las fuerzas políticas, y acá no importa que el oficialismo tenga una mayoría absoluta en la legislatura, que los sistemas electorales no se modifican un año y medio antes de la finalización del mandato constitucional. Ellos lo violaron, el oficialismo, y haber impuesto la ley del EMA, que es una ley antidemocrática porque la sociedad, el ciudadano, no va a votar a su candidato, va a votar un frente. Y volvemos a la primera pregunta. La crisis de los partidos políticos que forman los frentes es lo que vamos a votar. Vamos a votar instituciones que la gente no cree. La gente no cree en los partidos políticos y los políticos no hacen absolutamente nada para reparar esos partidos. Entonces vamos camino a un gobierno que va a tener serias dificultades de gobernabilidad porque la legislatura, los consejos deliberantes van a estar integrados por sectores diversos que no piensan igual, que tienen distintas posturas y que siguen a dirigentes y no siguen ideas, como decía Alfonsín, y a su vez, bueno, va a obligar que el nuevo gobierno tenga una vocación de consenso, de diálogo, en una provincia que se ha acostumbrado a la grieta, a no hablar, a no dialogar. Entonces, el próximo gobierno tiene que tener ciertas particularidades, los dirigentes van a tener ciertas cualidades para poder llevar adelante un buen gobierno. En ese sentido, la ley de Lema pasaría a ser, aunque presuntamente antidemocrática ahora o bajo una óptica antidemocrática, pasaría a ser completamente democrática porque revitalizaría de alguna manera las representaciones minoritarias en los consejos deliberantes y en las diputaciones proporcionales. El diseño que se le ha dado a la ley del Lema para mí es todo lo contrario. Bien, vos fijate, a nivel intendente se ha dicho que el candidato solo podía un solo lista de concejal. Eso lo han pedido los intendentes oficialistas para decir, bueno, yo gano y meto todos los concejales. Entonces no tengo que compartir el Consejo Deliberante con otra fracción interna de mi frente. Yo, si fuera gobernador a partir del 10 de diciembre del 2023, la primera ley que mando a derogar es la ley de Lema. Y vuelvo al sistema... ¿Al sistema PASO? No, vuelvo a las PASO mejoradas. ¿Para qué? Para que los partidos políticos vuelvan a ser lo que la Constitución dice que son. Intermediario entre el ciudadano y el poder, para lo cual a los partidos políticos los tenés que revitalizar, todo lo contrario. ¿Para qué? Para que, bueno, que empiecen a surgir dirigentes políticos, para que la gente comience a confiar otra vez en los partidos. Vos has hablado de los 80, del fenómeno de Alfonsín, bueno, para que vuelva a recuperarse, porque si no, no hay posibilidad alguna de resolver los problemas graves, injustos y de vieja data que tiene la provincia de San Juan. Porque todos los problemas económicos, sociales, tienen una solución política. Y si la política no funciona, la economía, el trabajo, la cuestión social no va a funcionar. La última pregunta antes de pasar al diván. Usted dijo, si yo fuera gobernador a partir del 10 de diciembre del año 2023, bueno, para eso tiene que ser candidato. ¿Va a ser candidato dentro de Juntos para el Cambio? Paso a paso. Esto lo estamos analizando, lo estamos estudiando. Creo que tenemos que ser en este sentido, bajo este marco, si es que el marco legal que va a imperar, porque nosotros hemos ido a la justicia,
para que la Corte de San Juan o eventualmente la Corte Suprema de la Justicia de la Nación diga si este manoseo al sistema electoral que hemos tenido este último año es o no es constitucional. Pero más allá de lo que diga la justicia, con lema, con paso o con lista única, la oposición se tiene que unir, porque es el instrumento para garantizar la alternancia que ya se manifestó el 51-52% del electorado el año pasado. Y tiene que hacer algo más, porque yo soy de los convencidos que este gobierno del Frente de Todos, cuyo ciclo se está cerrando, ha sido un mal gobierno, con o sin viento de cola. Por lo tanto, nosotros tenemos que proponerle a la sociedad sanjuanina una nueva narrativa, una nueva visión de provincia, donde tengamos que discutir cuestiones centrales. Primero, separar las instituciones y segundo, y a la vez, rediscutir el tipo de Estado que tenemos, porque nosotros los sanjuaninos no podemos resolver el problema del Banco Central, eso se tiene que resolver en la nación, pero siendo San Juan una provincia, nación dependiente, que vive de la renta, que manda la nación a la provincia de San Juan, más del 85% del presupuesto provincial viene de la nación. Y la otra renta que se ha creado, que es el tema de la megaminería a cielo abierto, tiene que rediscutirse, porque de esa renta o decidimos el circo o decidimos crear las condiciones a través de la educación, de las instituciones, de la infraestructura, para que el sector privado de la provincia de San Juan crezca exponencialmente y empecemos a crear trabajo de calidad. Y ese debate solo lo puede dar Juntos por el Cambio y no lo puede dar el oficialismo, porque el oficialismo tiene en su ADN un modelo de Estado, un desprecio a las instituciones y una falta de consideración de las libertades y de reducir los términos de desigualdad que es irrecuperable. Tienen que volver al llano. Tiene que volver allá el Frente Todo, el Partido Justicialista, el bloquismo oficialista, los sectores de la ultraizquierda y de la izquierda que acompañen, porque han perdido la noción de lo que pasa en la gente. Ellos sí son esa casta, ese grupo privilegiado que no está en condiciones de seguir gobernando la provincia de San Juan a partir del 2023. Gracias, Marcelo. Pero continuamos. Ahora vamos a ir a un pequeño cortecito corte, claro. Y venimos con el debate. Y continuamos en esta sección, acá con Marcelo, nuestro invitado, esta sección que dice llamarse El Diván, bien, y que versa sobre aquellos aspectos personales que, los distintos actores políticos, que son actores públicos, de repente, a la gente también le interesa saber aquellos aspectos más privados o íntimos, aspectos que la gente tal vez no conoce y que también humanizan al político. Entonces, nosotros lo que hemos preparado son un conjunto de tarjetas que nos sirven para poder romper el hielo
y empezar a hablar y charlar y ir hurgando sobre lo que va saliendo, ¿no? Es una sección, digamos, psicoanalítica, por así decirlo. ¿Cómo te llevas con el psicoanálisis, Marcelo? Mal porque no lo conozco. Bien. Nunca he hecho terapia. Nunca hiciste terapia. No. Perfecto. Tal vez debiera. Bien. Bueno, hoy vamos a hacer un juego, ¿no? No es una terapia como tal, pero es una simulación de terapia, ¿no? Entonces, voy a ponerte unas tarjetas para que vos las elijas. Como ves, hay azar, pero no tanto. Es como las campañas políticas modernas. Bueno, ¿viste? Hay azar, pero no tanto. ¿Cuál de los 7 pecados capitales, dice esta pregunta, tenés que resolver? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia o pereza. Si me miro la panza, gula. Bien. No, yo creo que la soberbia. La soberbia. Sí. Ujú, ujú. ¿Has tenido alguna situación en particular que te haya indicado que... Cuando era más joven. Bien. En la política yo he tenido más derrotas que victorias. Y eso es un aprendizaje muy grande. Bien. Y yo he estado aproximadamente, no sé, 8, 10 años alejado de la vida política partidaria. Bien. Y el volver al llano te permite manejar el tema de la soberbia, porque te das cuenta de que no sos tan importante como uno a veces habría pensado. Bien. Y la realidad te demuestra de que todos tienen su valor, su importancia, y que de una manera muchos contribuyen a que esto sea algo mejor para vivir y otros evidentemente no. Bien. Pero creo que lo he podido controlar y domar producto de haber perdido muchísimas elecciones. Bien. En muchos ámbitos y haber estado mucho tiempo en el llano para entender de que esos pecados capitales y en particular el de la soberbia no te llevan a ningún buen puerto. Cierto, ¿no? Hay algo que en psicoanálisis se llama narcisismo y una especie de narcisismo primario en el cual uno es el eje de la realidad, ¿no? En el cual uno es el actor principal de una película que sucede y en realidad no. Te das cuenta que Uno la es película conten- sigue Exactamente. y muchas veces no son ni actor de reparto. Decía Nietzsche que una mosca también se siente el centro volante del universo. Así que, Excelente. bien. Vamos con otro. Vamos con otro. Bueno, si mañana se acabara el mundo, ¿qué harías que no has hecho? Y son 24 horas, es un problema porque me gustaría viajar más de lo que he viajado. Bien, ¿te gustaría conocer algún lugar en particular? Me gustaría conocer más Europa. Bien, bien. Es una cuenta pendiente, digamos. Sí. Con 24 horas no lo voy a poder cumplir. Claro, eso es lo que te iba a decir. Tenés ahí un problema. Además, todos van a querer viajar también, ¿eh? Y con el dólar Qatar, imposible. Bien. Bueno. Vamos a sacar otra preguntita más. Esta es jugada, ¿eh? Si fueras mujer, perdón, acá hay un prejuicio, ¿no? Un prejuicio de mi parte. Porque en realidad la pregunta es, si fueras hombre, vaya mujer, y yo estoy prejuiciosamente indicando que sos hombre, pero bueno, es un prejuicio, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Bien. Si fueras hombre, mujer, ¿qué es lo primero que harías? Bueno, soy hombre y siempre lo que he hecho, desde que tengo uso de razón, es esforzarme. Bien, bien. ¿Y si fueras mujer? Creo que igual. Esforzarte. Creo que las cosas que uno aspira, no me refiero a lo material, sino
inspira como vida, y la satisfacción que generan cosas que hacen bien, la familia, el amor, los amigos, es esforzarme para que todo eso esté en armonía. Bien. La armonía, ¿qué onda? ¿Cómo te llevas con el desorden, digamos? Soy una persona muy metódica, muy ordenada. Bien. Yo creo que eso debe ser una característica propia de los abogados. Estamos... Bien. Se termina. Ahí está, lo hemos terminado de sí. facto, ¿viste? Sí, Hoy ha sí. sido un día... Esto es una intervención. Me metí ahí en el diván que bien. no es propio. Me Bueno, salvaste. ¿viste? Ahí cuando estaba por contestar, justo cuando lo tenías contra las cuerdas, ahí entré. Bueno, después me agradecés mejor. Ahora te agradezco yo por venir. Muchas No, gracias, por Marcelo, por favor. estar con nosotros. Gracias, Marcelo. Muchas gracias por la Hay que invitación. ver si se da después la unidad más amplia de Juntos por el Cambio, digamos, ya con otros partidos que son un poco más refractarios. Sí, hay que trabajar mucho en eso. Yo creo que si entendemos que el problema en San Juan es la falta de alternancia, que el problema de San Juan está esencialmente en el Estado, que el Estado en manos de las mismas personas, termina afectando no solamente la calidad de la gestión, sino también aspectos centrales de las vidas de la comunidad. La libertad, reducir los márgenes de desigualdad. Por eso nosotros estamos convencidos que lo que ya se ha hecho se va a ampliar en la oposición. Y creo que la provincia de San Juan va a ver con agrado de que se inicie un nuevo ciclo. Bien. Y ese ciclo no puede cometer los errores del que estamos dejando. No se puede perpetuar en el poder, tiene que ser muy respetuoso de las libertades, tiene que terminar con el tema de los acomodos. Es muy triste cuando uno va a un departamento chico y te dicen, y si no sos amigo del intendente, tenés que irte porque no tenés posibilidades. Y ahí lo que hay que hacer es, llevar estos criterios de la democracia, de la ética, de la responsabilidad, de la libertad, de la igualdad de trato. Hay muchas cuestiones que hacer y fundamentalmente que los pibes vean que tenga sentido quedarse a vivir en San Juan. ¿Por qué no todos tienen plata para comprar un pasaporte e irse? Bien. Bueno, con esas últimas palabras terminamos el 9º programa ya de Off the Record y los esperamos la semana que viene, nuevamente el jueves a las 20 horas. Muchas gracias por habernos acompañado.